Buenos días. Vamos entonces con la unidad número 3. Electroquímica. Bueno, electroquímica no es más que una rama de la química que se encarga del estudio de las reacciones que son capaces de producir o consumir energía eléctrica durante su proceso. Ahora, ¿cómo trabaja la electroquímica? La electroquímica trabaja con dos tipos de sustancias, ¿ok? Una llamada electrolito, que ya la han escuchado bastante en el Gatorade o en la sustancia de tipo energética, ¿ok? ¿Por qué eso? Bueno, porque el electrolito es una sustancia que tiende a disociarse, ¿ok? En este caso, que forman iones. Supongamos, esto ocurre más que todo directamente en sustancias, ¿ok?, que son ionizables. ¿Qué quiere decir ionizables? Que son capaces de producir iones, tanto positivos como negativos. Ocurren reacciones de descomposición donde un ácido se transforma simplemente en hidrógeno y en cloro, en sustancias volátiles, en este caso, o el hidróxido de sodio, que al estar en contacto con alguna sustancia, él se pueda disociar en hidróxido y sodio, o inclusive lo que corresponde a la sal. ¿Okay? ¿Cuál es la cuestión que tienen ellos? Que bueno, que son capaces de transmitir la energía eléctrica. ¿Okay? Ahora, una sustancia de tipo electrolítico son aquellas sustancias que no permiten su descomposición, no se descomponen, ¿ok? Al no descomponerse, ellas no permiten el paso de la corriente eléctrica bajo ningún concepto. Estas condiciones se dan generalmente cuando son electrolíticas, por lo general ocurre o pudiesen ocurrir en sustancias de tipo inorgánicas, ¿ok? Donde tienen un punto de ebullición muy alto, ¿ok? Y en el caso de las de tipo no electrolítico, esto ocurre en sustancias de tipo orgánico, que son muy malas conductoras de la energía eléctrica. Entre algunos casos tenemos los alcoholes, lo que es la urea, la grasa, son malos conductores eléctricos. ¿Okay? Ahora, existen, para la producción de energía eléctrica, a través de reacciones químicas, existen dos tipos de celdas. ¿Okay? Están unas celdas llamadas las celdas galvánicas, ¿okay?, donde un electrolito, dada una condición especial, se descompone, donde hay un solo electrolito. ¿Okay? Y ese electrolito es capaz de producir energía eléctrica. ¿Okay? Ese proceso se da a través de algo llamado electrólisis, ¿okay?, que es la separación de una molécula. Ok, lo que ven aquí en estas punticas son simplemente cátodos. ¿Okay? Los cátodos no son, no son cátodos, son electrodos. Los electrodos son simplemente son puntas de algún metal que se pueden colocar en una celda. Una celda es simplemente un envase que contiene el electrolito que yo estoy trabajando. Estos electrodos se van a cargar de forma, puede ser, si está cargado de forma positiva, a ellos se le llama cátodo. Si está cargado de forma negativa, se le llama ánodo. Ok, cuando se produce el proceso de electrólisis o del rompimiento de esa molécula, o esa sustancia, ella por supuesto se va a separar en cargas positivas y cargas negativas, donde las sustancias negativas se van a depositar sobre el electrodo, y las cargas de tipo positivo de igual manera se van a buscar y se van a agregar a la superficie del ánodo en el caso de las positivas. ¿Ok? ¿Por qué? Por simplemente la ley de atracción. Lo positivo atrae lo negativo y lo negativo a lo positivo. Las celdas de tipo galvánicas, no necesitan una introducción muy fuerte de corriente, o no necesitan corriente porque ellas se producen, esa separación se
da en la superficie y se dan de manera espontánea, ¿ok? O puede necesitar un poco de energía. Ahora, existen otro tipo de celdas que son las celdas de tipo electroquímica, ¿ok? Ese tipo de celdas trabajan directamente con energía, ¿ok? Y en esa yo puedo, la diferencia fundamental es que yo puedo tener más de un electrolito, ¿ok? De igual manera yo tengo mis electrodos positivos y negativos que son los encargados de retener o ubicar o tomar esa energía que se produce en el momento que se separan los electrolitos. Estos procesos se utilizan más que todo para la producción de energía eléctrica, ¿ok? Cuando nosotros tenemos varias celdas electroquímicas, ¿ok?, agrupadas entre sí, tenemos un acumulador. Un acumulador no es más que varias células o varias celdas donde se encuentran diferentes tipos de electrolitos que reaccionan y producen electricidad. Ahí tenemos entonces el caso de las baterías de carro, ¿ok? Y en eso se basa este tipo de trabajo. Bueno, hubo un científico que trabajó directamente con lo que corresponde a la investigación de este tema electroquímico a través de estas celdas, que fue el señor Faraday. ¿Ok? A él se le debe este trabajo. Bueno, para resumir, el Faraday se utiliza como referencia a una unidad de electrones o un grupo o un mol de electrones, ¿ok?, que puede pasar a través de una carga eléctrica. Ese valor está determinado a 96.500 columbios. ¿Ok? La unidad de columbio es lo que se utiliza para determinar lo que es la carga eléctrica de una sustancia. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros trabajamos con Faraday, trabajó con dos enunciados, ¿okay?, que fueron las leyes que él utilizó para poder trabajar con las cargas eléctricas de las diferentes sustancias. La primera ley de Faraday habla acerca que es una cantidad de sustancia depositada o liberada en los electrones como consecuencia de un proceso de oxidorreducción, o sea que hay ganancia y pérdida de electrones. Y esta va a ser directamente proporcional a la cantidad de electricidad que fluye a través de una solución. ¿Okay? ¿Qué indica eso? Que nosotros tenemos que la carga eléctrica de una sustancia va a ser igual a la fuerza eléctrica presente en un tiempo dado. ¿Okay? Donde Q representa la carga eléctrica. Ella se representa con columbios. Columbio. Se le escribe también de esta manera col o se escribe de esta manera en C. Y representa la intensidad. La intensidad es simplemente la fuerza eléctrica de esa sustancia. Ella se representa en amperios. Amperios tiene una unidad conocida como columbio sobre segundo. Es lo mismo, ¿ok? Y el tiempo que se da esa reacción se determina siempre en segundos. Cuando mi ejercicio me habla a mí directamente de carga, me hable de fuerza o me hable de tiempo, está refiriéndose siempre a la primera ley. Ahora, la segunda ley de Faraday me habla de lo siguiente, que es cuando se hace pasar la misma cantidad de electricidad a través de soluciones de diferentes electrolitos. Ahí estoy trabajando con una celda de tipo electrolítica, que yo tengo diferentes tipos de sustancias en ella y les introduzco electricidad, pero esa electricidad va a ser diferente, ¿ok?, para ver cómo reacciona, porque no reaccionan siempre de la misma manera, ¿ok? Entonces,
esa cantidad que se produce de una sustancia oxidada o esa cantidad que se logra acumular en esos electrodos, ¿ok? En este caso va a ser directamente proporcional a su elemento electroquímico. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos, yo tengo aquí una celda galvánica que tiene sus dos electrodos, ¿ok? Pero aquí yo tengo dos diferentes electrolitos. Vamos a suponer que tengo aquí un ácido clorhídrico o yo tengo aquí un ácido sulfúrico, ¿ok? A las dos yo le voy a colocar la misma cantidad de amperaje o de fuerza eléctrica, ¿verdad? Ahora, cuando yo le coloco la parte eléctrica, una tal vez se va a degradar en menor cuantía con respecto a la otra. ¿Por qué? Bueno, pero eso va dado según sus propias características, ¿okay? Y para eso trabaja la segunda ley. Ahora, para calcular la segunda ley se utiliza la siguiente fórmula, que es lo que a mí me interesa ya, que es la masa. La masa va a ser igual a la intensidad por el tiempo por el componente o el elemento electroquímico. La intensidad con la masa se da en gramos. El tiempo se da en segundos y el elemento electroquímico tiene una fórmula específica que es el peso equivalente entre el Faraday, que son 96.500 columbios, sobre equivalente. Pero ¿cómo hay el peso equivalente? Bueno, el peso equivalente nosotros lo vimos en lo que eran las concentraciones químicas y venía dado por la normalidad. El peso equivalente va a ser igual a la masa atómica del elemento sobre el valor de su valencia o el valor de su carga. ¿Okay? Entonces tenemos estas dos leyes. La primera aplica cuando es solamente la carga, no me involucra masa, y en el segundo la masa está involucrada y van a haber más de una sustancia que me permite a mí hallar el elemento electroquímico. A continuación vamos a hacer una serie de ejercicios para poder trabajar.